Muchas gracias por compartir la plática y la experiencia, definitivamente de mucho valor para todos nosotros y agradecerles por otra vez el tiempo. Ahorita vamos a pasar a la sesión de preguntas y pues bueno, los invitamos a todos a ser participativos con las preguntas, a seguir dejando, aquí ya nos llovieron las preguntas, como que se las estaban guardando, pero ahí van. Entonces, la primera pregunta que, que me gustaría hacerles, en este caso va dirigida al doctor Pablo, y está relacionado con la música y con su vida profesional personal. Y dice, ¿cómo lograste un equilibrio en vida profesional y personal? Y yo creo que me gustaría a mí también complementar esta pregunta. A mí también me gusta mucho la música y me siento muy identificado con ella. Eh, ¿Cómo se equilibra esa balanza entre nuestras pasiones que no están dentro del área laboral o académica con lo que está en el área académica y laboral? Y bueno, empezando por el doctor Pablo, ¿qué nos puede platicar acerca de esto? Gracias por la pregunta. Sí, es un tema extremadamente importante para mí, pues la música es algo que siempre ha sido una parte de mi vida, ha sido parte de mi vida más que básicamente cualquier cosa, más que la computación, más que las matemáticas, más que la investigación. Siempre la música ha estado ahí. En varios puntos en mi carrera consideré hacer algo que involucraba la música y a la final decidí no hacerlo, no enfocarme en eso porque quería mantener a la música como algo que lo hacía únicamente de placer y no porque era parte de mi trabajo. Sí he hecho algunos proyectos de investigación con la música, pero han sido más proyectos como de placer, más porque me interesaba. Em, y me gusta así porque no siento la presión de tener que publicar en eso, no es mi área principal de investigación. Entonces, si me aceptan una publicación, bien, si no, ¿qué Ujú. importa? Em, pero me parece que es extremadamente importante tener algo fuera del trabajo, porque como hemos hablado aquí, los tres ponentes, fracasos va a haber siempre. Y si uno se enfoca demasiado al 100% en el trabajo, a pesar de que uno puede avanzar mucho, si llega, siempre va a haber puntos bajos donde no están saliendo las cosas como uno quiere o como uno esperaba. Si el trabajo te consume el 100% de tu vida y está yendo mal, entonces el 100% de tu vida va a estar mal. Eh, Cuando yo también tengo varios días donde no estoy muy animado, no me aceptaron un paper, alguna conferencia o algo así. Lo que hago ahí es dejo, me voy a tocar piano y me siento mucho mejor. Entonces, obviamente, tengo la ventaja de que he estado tocando piano toda la vida, entonces se me hace, tengo bastante facilidad para simplemente sentarme a tocar, pero aún si no, si uno está empezando, se puede volver algo que realmente le apasiona. Entonces, encontrar algo, no necesariamente tiene que ser la música, pero encontrar algo fuera del trabajo que apasiona, ya sea deporte, música, pintura, lo que sea, pero que sea separado me parece extremadamente importante porque eh, cuando uno deja de trabajar, tener ese espacio donde puede dejar todas las preocupaciones del trabajo a un lado y enfocarse en algo completamente diferente, especialmente si es otro modo de pensar. Como, las cosas creativas a mí me encantan porque le hace pensar a uno de una manera completamente diferente. Y a veces eso también ayuda, o sea, uno se enfoca en otra cosa y de ahí cuando regresa al trabajo es como que viene una chispa nueva que no la tenía antes. Eh, es el último que quiero decir, es también en el mundo, uno de las partes un poco difíciles de la investigación es que es más difícil tener los límites, ¿no? Cuando estaba trabajando en Google, pero no en el área de investigación, llegaba a las 5 y media y era, ok, mi día laboral se acabó, no importa en dónde quedaron las cosas, yo me voy. Y me iba a hacer a correr o a tocar música, alguna cosa. Con la investigación, como son los proyectos personales generalmente y los nombres salen, aparecen en las publicaciones, hay un poco más de motivación de que se dilate el tiempo y que uno sigue trabajando y no para de trabajar.
especialmente ahora que estamos todos trabajando de casa con lo de COVID, eh, es bueno tratar de fijar límites. Entonces solo vas a trabajar hasta máximo tal hora y ahí paras y cierras la computadora y te vas a otro cuarto y haces otra cosa. Realmente ayuda bastante con la salud mental y también a veces salen nuevas ideas simplemente por darse el espacio de salir del trabajo. Perfecto. Muchas gracias por la respuesta, doctor. Y también haciendo una pequeña variación de esta pregunta, bueno, un poco ligada, pero no del todo. Doctora Grisel, yo le quisiera preguntar eh, ¿cómo, cómo ha sido su experiencia desde que inició su carrera en la ciencia, en la cuestión, o sea, sí, ¿cómo ha sido su experiencia desde que inició la licenciatura en el área de biotecnología? Y si se imaginó usted que fuera a llegar tan lejos y todo lo que implicaría pues este camino. Muchas gracias, Raúl. Pues me falta todavía mucho, 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 mucho por recorrer. Tenemos muy grandes ambiciones, pero sí yo creo que cuando comparo lo que quería, mis aspiraciones en la licenciatura y nuestra realidad ahorita, sí son diferentes. Yo recuerdo que cuando me gradué de la preparatoria, tenía la oportunidad de seguir estudiando la carrera en el TEC de Monterrey Campus Laguna porque tenía la beca para continuar ahí y no estaba una carrera que realmente me gustara mucho. A mí me gustaba mucho la química y la biología y quería hacer una ingeniería, pero no había algo con ese corte y entré una semana ingeniero de sistemas computacionales. Entonces dije, no, esto no es lo mío. Y fui con la directora de carrera y le dije, directora de carrera, muchas gracias por haberme dado la oportunidad de estar aquí, pero no me gusta esto. Y me dijo, ¿y qué vas a estudiar? Le dije, voy a estudiar químico, farmacéutico, biólogo. Y me dijo, ay, vas a terminar de maestra. Así me dijo, una maestra me dijo, vas a terminar de maestra. Y sí, bueno, terminé siendo profesora y con mucha alegría y me encanta hacer lo que hago. Como que me lo quiso poner que iba a fracasar siendo maestra. Pero bueno, en fin, hice un semestre allá en la UGED, en Gómez Palacio, pero no estaba totalmente satisfecha con la carrera ya, entonces busqué la oportunidad de venirme acá a la Autónoma de Nuevo León a hacer la carrera y yo tenía mucho enfoque en tecnología de alimentos. De hecho, mi maestría la hice con enfoque a tecnología de alimentos y ya con un poco de tintes de ingeniería de materiales. Pero sí, cuando empecé la carrera, más bien quería hacer tecnología de alimentos. Y al terminar la carrera, y cuando a veces que me preguntan mis alumnos que no están seguros si irse a industria o hacer un posgrado, yo les digo que al menos en mi experiencia me sirvió mucho hacer una maestría porque fue como una buena transición. No es directamente irte a hacer el doctorado cuando no estás seguro que quieres dedicarte a academia o a hacer investigación, y te da un espacio de tiempo para pensar si lo que te gusta es industria y la maestría no te va a estorbar, o si quieres seguir con el doctorado para hacer investigación. Entonces, realmente yo no tenía muy claro así desde chiquitita, así como que se me iluminó el mundo, ya sabía que yo quería hacer bioimpresión de tejidos cuando tenía 5 años. La verdad no tengo una historia así tan romántica, pero sí fueron cosas que fui aprendiendo por transiciones, puertas que se me iban abriendo y fui encontrando el camino en el que ahora estoy y pues que me encanta, ¿no? Y que estoy muy contenta con cómo se dieron las cosas. Perfecto, muchas gracias. Y haciendo también un pequeño seguimiento a esta misma pregunta, eh, pues, ¿qué factor es el que usted identifica que fue, o sea, que fue todo el tiempo persistente a lo largo de su carrera y lo sigue siendo para desenvolverse a pesar de la cantidad de fracasos que pudiéramos enfrentar? ¿Yo? Sí. Ah, pues yo creo que también siéndoles así muy honesta y muy abiertamente, por aquí está mi mamá y ella no me dejará mentir, yo nunca fui la niña que sacaba cienes sin echarle ganas. Era la niña que tenía que estudiar mucho, que tenía que estudiar más que todo el mundo y que era
bien ñoña y ahí matadilla para, para sacar buenas calificaciones. Y sí sacaba buenas calificaciones, pero me costaba mucho trabajo. Entonces yo creo que eso me ayudó a forjarme un carácter y una disciplina para ir afrontando esas dificultades. O sea, tener el que no se me hayan dado las cosas tan sencillas como yo veía a otras niñas, otros niños luego en la secundaria, porque antes de hasta la primaria y primero de secundaria estuve siempre con niñas, pero que no estudiaban y sacaban cienes y yo como que hasta los envidiaba un poco. De hecho, también en la carrera me acuerdo que en una reunión hacían un comentario, yo era el primer lugar de mi carrera, pero hubo una conversación en el que estaban discutiendo quién era la persona más inteligente de la generación y no estaba ni en el top 5. Entonces, pues me entristeció mucho ver que mis compañeros no me consideraban una de las personas más inteligentes de la generación, a pesar de que tenía el promedio más alto. Entonces, pues la verdad es que sí me agüité un poquillo con eso, pero esas experiencias, el que sufras esos rechazos, el que sabes que no la tienes fácil, creo que me ha forjado el carácter para enfrentar esas dificultades, ¿no? Y por ejemplo, siento que eso también de manera muy personal me sirvió mucho cuando el cáncer, como me diagnosticaron cáncer y, cuando me lo dijeron dije, ay, sí, pues una cosa más. O sea, ya, ya me tocaba esto, o sea, este, como que las dificultades se dan en mi vida. Entonces, pues, como que, la verdad no sé, yo creo, tengo fe en Dios y vino esa seguridad y esa fe en decir, pues, las cosas van a estar bien y si no están bien, pues, ya no pasa nada. Le seguimos adelante, pero yo creo que como que me desarrollé ese callo de que no se me dieran las cosas tan fáciles y que sabía que tenía que echarle ganas y como decía mi papá, práctica, práctica, práctica y disciplina y constancia y sé que siempre las cosas salen de esa manera, aunque no tenga la suerte que algunos puedan tener, ¿no? Entonces, pues esa no tiene pierde, así que yo digo que si no tiene suerte como yo, por ahí le sigan. Definitivamente. Muchas gracias. Aquí también hacen una pregunta más y creo que está mucho en contexto con lo que nos platicaba acerca de su experiencia con los 7 intentos, 7 rechazos en la revista. Eh, ¿Cómo puedes evitar estancarte en los fracasos? Híjole, es una pregunta muy... No tengo una respuesta muy clara porque creo que yo también estoy tratando de descubrirlo, pero una filosofía que tenemos en nuestro grupo de investigación, que no tengo un diagrama de flujo para decirles exactamente qué hacer, pero es falla rápido. Y como les decía, termina lo que empiezas, o sea, intenta, y eso tiene mucho sentido cuando haces experimentos. Y haz una prueba de concepto completa y hazla bien y hazla con dedicación, hazla con cuidado. Y si no funciona esa prueba de concepto, entonces ya no le sigas por ese camino. Vamos a sentarnos, vamos a leer más artículos, podemos preguntar, podemos discutir, te puedes ir a bailar, te puedes ir a jugar fútbol, puedes refrescar tus ideas, te puedes ir a tocar piano y vas a regresar con ideas nuevas que te van que seguramente te van a permitir salir de ese círculo de fallas. En el caso de las revistas, pues yo creo que vas ahí desarrollando callo de qué es lo que están buscando las editoriales. Muchas veces no tiene que ver, como les decía, que tu producto sea malo, sino lo que está buscando la revista en ese momento. Entonces tampoco hay que tomárselo personal y pues yo diría que hablar con gente que tiene experiencia, que ha tenido muchos éxitos y muchas veces se dan tips muy prácticos de en dónde someter, en dónde no someter. El doctor Alkan Hosseini, que también pues, fue mentor de Guillermo, tenía un colmillo muy bien afilado para saber a dónde someter. Entonces, pues hay que juntarse con esa gente y muchas veces hasta por osmosis se te va transfiriendo un poco del conocimiento y de ese tacto. Definitivamente. Muchas gracias. Muchas gracias por la respuesta. Y doctor Guillermo, ahora que también creo que esta pregunta tiene mucho que ver con lo que nos platicabas. ¿Y cómo saber
cuándo tienes que detenerte con un proyecto y hasta dónde es correcto obsesionarte con determinado proyecto de investigación. Pues bueno, a mí me hace mucho sentido el que nos puedas ayudar a contestarla, Guillermo, porque todo lo que nos platicabas, ¿no? Del hecho de pues, que pasaste a dormir inclusive en los pasillos, pero seguías con tu meta de poder tener este proyecto dentro de la división de salud en MIT Harvard. Entonces, pues bueno, te dejo la palabra para que nos puedas aportar a esta pregunta. Claro, bueno, yo la verdad no, yo soy bien terco, entonces probablemente no sea el mejor dando ese consejo, pero yo creo que un poco, dándole un poco la razón a Gris, es de que pues hay que fallar rápido. A veces si nos obsesionamos con algo y nos damos cuenta después de mucho tiempo que no era factible y no había esa racional científica correcta o adecuada, pues también podemos llegar en este caso a perdernos en el mismo proyecto. Entonces, yo creo que el mejor consejo es tratar de hacer implementaciones rápidas en un laboratorio, tratar de ver cuál es la pregunta final, pero para tratar de ver la pregunta final, pues hay que conocer muy bien el problema. Entonces, si uno no conoce el problema a fondo, es muy probable de que muchas veces el proyecto te puedas extender y al final del día te topes con este tipo de cosas, de perder tiempo. Sin embargo, también a veces, pues hay proyectos que se ven muy difíciles y que quizás, pues vale la pena llevarlos a cabo y son proyectos que no van a tomar un día, son proyectos que a veces van a tomar años y que muchos investigadores pues han tardado años o inclusive hasta décadas insistiendo en ciertas cosas y al final ha habido grandes descubrimientos que han llevado a premios Nobel. La cosa es de que también tienes que aprender a seguir tu corazón, tu intuición de lo que haces y esa parte de la intuición también viene alimentada con el conocimiento científico. Hay veces de que tú te vuelves tan experto en un tema que tú eres el experto de ese tema y quizás tus colaboradores están alrededor tuyo, no lo entienden como tú lo entiendes. Esa es una de las características de ser un doctorado, es una vez una hiperespecialización. Entonces, es una mezcla de, obviamente, estar preparado. Muchos dicen que la suerte no existe, que más bien es cuando las circunstancias se topan con la preparación. Y yo creo que eso es algo que también pasa en los proyectos de investigación. A veces sí se topa con alguna fortuna, pero para tú poder ejecutar debes de tener todos esos, pues, ese conocimiento antes. Entonces, es difícil contestar la pregunta al 100% porque las circunstancias varían, pero si tú tienes la capacidad de verificar rápido el proyecto, pues no pierdes tiempo. Buenísimo, perfecto, muchas gracias. Aquí tenemos otra muy buena pregunta. Dice, ¿alguna vez pensaron en que sus logros o los objetivos que se habían planteado no se cumplirían? ¿Y cómo afrontaron esta idea? Igual si quieres, empiezo con Guillermo y luego la doctora Grisel y con Pablo. Sí, no, digo, muchas veces, digo, ahorita que las que les platiqué son cosas que muy poca gente sabe. Definitivamente, pues, desde cuando me rechazaron en la escuela de medicina, cuando me quedé sin trabajo por no irme a California, por rechazar la oferta allá, eh, tuve pues muchos breakdowns que básicamente hablé con mi familia y estaba a punto de dejar todo y regresarme a Aguascalientes, a estar un ratito pues básicamente tranquilo, pensando cuál iba a ser mi siguiente jugada, pero pues como les comenté, mi familia ha sido todo, para mí ha sido mi todo. Gracias a ellos he tenido pues la fortaleza de seguir intentándolo, de seguir adelante y también la fortuna de tener grandes mentores que pues he hablado con ellos y ellos me han ayudado también en muchos momentos difíciles. Yo creo que ahí el tema de los mentores también es súper importante porque debes de tener siempre a tus mentores cerca. Nunca sabes cuándo te van a dar un buen consejo, te van a apoyar, te van a estar ahí, proteger de alguna forma. Y yo he sido afortunado de que nunca he estado solo, pero si tú me preguntas a mí, desde el punto de vista personal, no tanto de las personas que me rodean,
pues es tener la valentía de atreverte a hacer las cosas, de seguir tu intuición, de saber que eso es lo que quieres y de no darte por vencido, porque a veces para muchos de nosotros es súper fácil darnos por vencidos, y yo creo que eso es lo que a veces distingue a un emprendedor, a una persona, un gran científico, tratar de seguir adelante sin importar los obstáculos que te topes. Y la disciplina, súper importante, disciplina. Sin disciplina, por más sueños que tú tengas, eh, o sea, va a ser muy difícil. Muchas gracias. Doctora Grisel, igual le repito la pregunta, que es, ¿alguna vez pensaron en que sus logros o objetivos que se habían planteado no se cumplirían y cómo afrontaban esta idea? Sí, pues a mí también me sucedió en muchas ocasiones y creo que lo que viene a mi mente ahorita es durante el doctorado. Creo que el doctorado es una transición difícil en donde te enfrentas muchas veces a esa duda. Bueno, no sé a los demás, pero al menos yo sí. Y creo que también a la gente que he tenido cerca, esa ha sido la vivencia, porque pues necesitas... Eh, publicar artículos y para publicar artículos necesitas que te salgan bien los experimentos y los experimentos no siempre salen bien. Y muchas veces está, por ejemplo, una cosa que a mí me pasaba es, seguramente han visto memes, 1000 memes de escribir la tesis y del monito que está escribiéndolo y no se le ocurre nada, y está comiendo y pensando, tendría que estar escribiendo, y está bañándose y tendría que estar escribiendo, y entra este espíritu de la procrastinación y es un relajo. Entonces, a mí también me pasó eso. Me acuerdo que fui a hacer unos experimentos en Italia y no tenía, ya se iba a acabar mi estancia en Italia y no tenía todavía los resultados que debía tener en ese momento, y sí veía yo en riesgo graduarme a tiempo. Y pues ya en retrospectiva lo que les quiero decir es algo que me decía mi mamá que sucedía, porque ella pues también estudió la maestría y el doctorado cuando estábamos cuando nos tenía mi hermano y a mí, y me decía, no te desesperes, mija, cuando no avanzaba en la escritura. Me decía, mucho de lo inicial del proceso es leer y leer y leer, el empaparte de esas ideas, y no estás viendo las palabras en blanco y negro en el documento Word, pero estás construyendo para que ese conocimiento luego se vaya a plasmar en el escrito. Entonces, como que tiene que estar uno consciente de que ese es un proceso que debe suceder. Y una fábula que ella me contaba que también creo que me ayudó mucho en ese sentido, es seguramente lo han escuchado, la fábula de los leñadores, que había un leñador que salía muy, muy temprano a cortar árboles y regresaba con 3 tristes troncos, como los 3 tristes tigres, pero troncos. Y otro leñador salía temprano y se ponía a lijar su hacha, y pasaba como 2 horas lijando el hacha y salía más tarde que el primer leñador y regresaba con 20 troncos. Y le decía el primer leñador, oye, ¿cómo le haces para ser tan efectivo trayendo troncos si yo me voy 2 horas antes que tú? Y dices que lijo el hacha. O sea, necesitas dedicarle el tiempo necesario para prepararte para que hagas las cosas efectivamente. Y cuando hablaban de esto, de cómo balancear también la vida, muchas veces balancear la vida se trata también de afilar el hacha. Tu cerebro lo tienes que cuidar, tu cerebro tiene que estar sharp, tiene que estar sano. Y mucho del mantenerlo saludable es tener una buena relación con tu familia, como lo ha indicado muy bien Guillermo, o tener un hobby, descansar bien. Entonces uno tiene que afilar el hacha. Creo que ya me desvié, pero eso fue lo que vino a mi mente. Pero Completamente de acuerdo. Muchas gracias por compartir. Y bueno, Pablo, igual la misma pregunta. ¿Cómo afrontar la idea de que los logros u objetivos que tenemos no se vayan a cumplir? Creo que estoy de acuerdo con la mayoría de lo que dijeron
Grisela, y especialmente en términos de lo que hablaba Grisela ahorita, de estar preparada o preparado para cualquier momento. No me acuerdo si era Grisela que mencionó esto de que no hay suerte, sino que hay, no me acuerdo exactamente cómo mencionaron, pero la suerte no es solo simplemente que te ganas la lotería y ya, sino que hay momentos oportunos que vienen y, y si uno está preparado puede sacarle el provecho. Em, y estar preparado es lo que ayuda para todo eso, ¿no? Entonces uno siempre tiene que estar preparándose porque van a haber momentos difíciles, van a haber fallos, eh, pero uno nunca sabe cuándo va a venir la oportunidad que no era anticipada. Y esa es la parte del el elemento de suerte, que siempre va a haber un poco de, bueno, digo que no hay suerte, pero siempre va a haber un poco de chance de cuándo ocurren las cosas. Eh, y lo que diría de cómo uno enfrenta cuando no salen los objetivos que uno quería, no logra conseguir lo que uno quería, casi nunca va a lograr uno exactamente lo que quería lograr. O sea, casi nunca, por lo menos a mí, casi nunca me salen las cosas exactamente como yo pensaba o anticipaba. A tal punto que yo casi no me gusta dar predicciones de las cosas. Entonces, cuando me preguntan, cuando trabajo con estudiantes o con gente menor y me preguntan, ¿crees que nos van a aceptar el paper? No sé. O sea, no sé. ¿De qué sirve mi predicción? O hasta las elecciones en Estados Unidos que me preguntaban quién va a ganar. No sé, o sea, ¿de qué sirve mi predicción? ¿No? Si no sale como yo predigo, seguramente va a estar mal. Y si no sale, ¿qué importa? Y si sí sale, ¿qué importa? ¿No? ¿Qué importó la predicción que di? Lo que importa es estar preparado, ¿no? Entonces, si uno está en Estados Unidos y quería que no gane Trump, entonces, ¿qué puedes hacer? Puedes ir a tratar de salir que la gente salga a votar, puedes hacer campaña para que la gente salga a votar, etcétera. Si quieres que te acepten tu paper, entonces trabaja lo más fuerte que puedas en el paper y sé honesto contigo mismo, ¿no? Entonces, ha habido bastantes papers que han estado buenos, pero y estábamos preparándolos para mandar a conferencias y al último rato decidí no vamos a mandar. Tenía para NeurIPS, que es como no sé si conocen, es la conferencia más grande de inteligencia artificial del mundo. Teníamos, creo que estaba con 5 papers que íbamos a mandar y estábamos preparando con diferentes proyectos. Y a la final cancelé los 5, no mandé ninguno. Y a lo mejor alguno habrían aceptado, quién sabe, pero yo no sentía que estaba en un punto listo para mandar y entonces hay que también aprender a ser honestos con uno mismo y la ciencia es una cuestión de tiempo. La ciencia ocurre lentamente, no es una carrera. Entonces hay que trabajar fuerte y hacer el mayor esfuerzo que podamos, pero también no hay que mandar las cosas simplemente porque hay la fecha límite para la conferencia. Siempre van a haber nuevas conferencias y nuevas revistas para mandar. Pero lo importante es que estemos orgullosos de lo que hacemos y si no sale igual, o sea, siempre uno recibe buen feedback que puede incorporarlo para mejorar el paper. Como nuevamente hablando de la historia que mencioné al principio, de cómo yo pensé que ya dejé el mundo de la academia para siempre, eh, todo lo que aprendí en esa época donde no estaba haciendo investigación, ahora me sirve muchísimo. Y no es simplemente porque no me salió el trabajo académico que yo quería, que me rendí y ya no hice nada, sino que, o sea, ya toca aceptar la vida, lo que uno le da y seguirle con esfuerzo. Y el rato que salió la oportunidad esta de Google Brain, algo que no me olvidé de mencionar es que en el equipo que estaba antes de llegar a Google Brain, no estaba completamente contento y empecé a entrevistar en otras compañías y ya me habían ofrecido un trabajo que iba a aceptar. Y el día que entraba a la oficina para anunciar que iba a resignar, de que me iba a salir de Google, ese mismo día me llegó la oferta para unirme a Google Brain, que es donde yo quería estar. Y realmente fue horas, o sea, unas horas después
capaz que ya no estaría en Google Brain. Y bueno, estaría en otra compañía, tal vez estaría bien, contento, pero ya no estaría en el mundo de la investigación. Entonces, hay ciertas cosas que están fuera del control de uno y lo mejor es estar simplemente preparado para cuando caen limones o cuando caen chocolates. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias por su respuesta, por la aportación. Y bueno, pues ya con esto llegamos al límite de la sesión del día de hoy. Y antes de pasar a despedirnos, no sé si, bueno, les cedo la palabra una última vez a los ponentes. Igual empiezo por Pablo y luego Grisel y luego Guillermo para que puedan dirigir unas palabras de despedida o algún último comentario. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Me ha gustado mucho y me encanta el espíritu de este evento. Uno, para los que están en Twitter, saben que en el mundo académico en Twitter es bastante de hablar de los logros, ¿no? Y me aceptaron mi paper, yay, uno quiere estar orgulloso y quiere compartirlo, pero cuando uno no le acepta en el paper y ven que a todos estos otros colegas sí les aceptaron en las conferencias, uno se siente mal. Y es importante saber que la gente que parece que le está yendo a lo mejor, que todo les sale bien, que tienen tantos papers, para todos esos papers tuvieron muchos otros fallos, tuvieron muchos papers que fueron rechazados, seguramente tuvieron empleos que no les salieron. Esto lo llamamos success bias, ¿no? Entonces, que uno oye de la gente exitosa porque ellos tienen la plataforma y han tenido el éxito de poder llegar ahí. Pero durante toda esa trayectoria tuvieron bastantes momentos difíciles y pueden preguntar al que sea, todos han fallado durante sus carreras, pero es los que persisten y los que se esfuerzan, no paran de esforzarse y no se rinden, los que logran salir adelante. Entonces, continúen y muchas gracias por organizar este evento y gracias a Guillermo y Grisela y ojalá nos podamos ver en algún punto en persona. Sí, pues muchas gracias también a los organizadores de FAIL y me encantó escuchar también las historias de Pablo y de Guillermo. Pues yo quisiera de nuevo decirles que cada vez estoy más asombrada del nivel de madurez que tienen esta generación de ustedes, porque el hecho de que hagan estos eventos los hace, para mí es un indicador de que tienen un nivel de madurez que yo al menos no vi en mi generación. Entonces, me emociona mucho cuando veo que hacen esto y que comparten ciencia y que escuchan estas historias y no puedo esperar a ver qué van a lograr como generación, haciendo montón suficiente, porque siento que mi generación todavía no hemos hecho suficiente esa masa crítica. Y bueno, pues a lo mejor tenía por ahí una diapositiva oculta, muy cursi, pero para no quedarme con las ganas de decírselas, una de mi filósofa que admiro mucho es Dory. ¿Se acuerdan de Dory, la pescadita de Buscando a Nemo? me gusta mucho la filosofía de esa pescadita porque, bueno, recuerdan que tiene como memoria de corto plazo. Y uno de sus lemas es, sigue nadando, sigue nadando. Y se enfrentan un montón de fallos en toda su travesía. Si te mueves, vas a fallar, no hay de otra, te vas a tropezar, pero normalmente pasan cosas más buenas que malas. Entonces, pues no tengan miedo a moverse, sí, no les voy a decir mentiras, sí, van a haber fracasos y van a haber obstáculos, pero hay cosas que aprender de esos obstáculos y pues hay que adoptar un poquito esa memoria de corto plazo, que se nos olviden las cosas que nos hagan dudar de nosotros mismos. Esto, bueno, sobre todo yo se los digo con mucho cariño y mucho respeto porque es algo que a mí sí siento que muy en confianza que me ha faltado a mí, que me quedo más chiquita, pues me quedaba mucho enganchada en comentarios negativos y dudaba mucho de mí. Y no hay que darle tanto espacio a esos comentarios negativos. Hay que seguirse moviendo y tener memoria de corto plazo selectiva de esas cosas.
y porque eso tiene mucho que ver de nuevo con qué neurotransmisores estás secretando en tu cerebro y hay que mantener su cerebro bien sano y siempre el prefrontal bien activo. Eso lo aprendí últimamente por estas situaciones. Entonces, pues eso es todo. Muchas gracias y mucho éxito. Yo creo que igual, primero agradecerles a todos por la invitación y también un honor poder compartir aquí el evento con Gris y con Pablo, dos grandes personas, primero que nada, y después obviamente profesionistas, científicos. Es para mí muy honorable. Segundo, para cerrar un poco un mensaje, pues con todo el tema que platicamos hoy. A veces nosotros queremos mandar todo muy lejos cuando tenemos una dificultad, cuando estamos a punto de fracasar en algo. Sin embargo, las cosas no deben de ser así. Hace unos días, una persona que admiro mucho me dijo una frase que me marcó. Cuando las cosas están difíciles, a veces no hay que tomar decisiones permanentes por problemas temporales. Entonces hay que ser muy inteligentes, tener, en este caso, mucha inteligencia emocional para poder salir adelante. Siempre traten de rodearse con personas que admiren, con personas que los motiven, que les ayuden. Y estoy seguro que si tienen el círculo correcto, la motivación correcta, van a poder llegar muy lejos. Entonces no se desanimen con el fracaso. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, Guillermo, y muchas gracias, Grisel y Pablo. Muchas gracias también a todos los que se conectaron el día de hoy. Espero que